jueves pasados vimos dos aspectos de la obra de Jesucristo que eran necesarias y eran fundamentales para nosotros poder recibir ese regalo no merecido que es la salvación. Habíamos visto unos jueves atrás la expiación de Jesús. Recuerdan esto cuando Jesús tomaba, eso lo veíamos en detalle en Levítico capítulo 16. Recuerdan ustedes donde había prácticamente todo muy detallado cuál era la función del sumo sacerdote de aquellos días, en el cual tenía que hacer una ceremonia, un rito, una vez al año. ¿Recuerdan esto? Que está relatado muy detalladamente en el Levítico 16. Y cómo eso veíamos como contrapartida, o para poder entenderlo mejor, o como un complemento, lo que pasaba en el Levítico 16 con Hebreos. Hebreos 9, Hebreos 10, 11, 12, donde veíamos también detallado y muy minuciosamente lo que Cristo hizo por nosotros, asumiendo el rol de los dos chivos expiatorios, asumiendo el rol del sumo sacerdote, asumiendo el rol del chivo del carnero, como dice, así lo trata Levítico, que era liberado. ¿Se acuerdan ustedes esa palabra que sonaba Azazel, que era el lugar desconocido, un lugar deshabitado? Era prácticamente llevarlo al olvido, o sea, era ese carnero el cual cargaba la culpa, cargaba la falta, cargaba el pecado del pueblo. Después vimos cómo Jesucristo también se convertía en nuestra propiciación. Yo creo que algunos hermanos dijeron que esa palabra nunca la escuché, nunca la leí, no sabía ni que existía. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo fue nuestra propiciación y también que fue nuestro propiciatorio. Y recuerden ustedes, el propiciatorio era el lugar donde la justicia de Dios. La Biblia relata y dice, Dios es santo, Dios es amor, pero también dice Dios es justo. Por lo tanto, no puede pasar por alto su justicia. Tiene que llevar adelante su justicia. Y el propiciatorio era el lugar donde la misericordia y el amor de Dios se unían con la justicia. Es decir, nada estaba sobre lo otro. Era el complemento perfecto donde se unían las dos virtudes de Dios. ¿Sí? Este jueves vamos a ver otro aspecto en el cual era fundamental o es fundamental la obra de Dios, y es la redención. Tal vez de los tres aspectos de la obra de Jesucristo que más conocemos, que más abundantemente se menciona, ya sea en estudios, en predicaciones, en alabanzas, en coritos, es la redención. Todos escuchamos decir Jesús mi redentor, Jesús mi redención, Jesús es el redentor de mi vida, ¿sí? Pero tenemos una pregunta, tenemos cabalmente una noción de lo que significa redimir o redentor. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado real de esta palabra? ¿Alguien tiene idea? Que nos libera. Que nos libera. Eso sería nuestro si cambiamos la palabra, entonces podríamos decir Cristo nuestro liberador, nuestro libertador, ¿sí? Pero además tiene alguna otra idea de lo que significa. Que nos hace dignos otra vez. Que nos hace dignos otra vez. No, por primera vez. O por primera vez. Bueno. Que lo redimían. Sí. Eso. Que paga por nosotros. Bueno, ustedes tienen una gacetilla, no sé cómo llamarlo, una cartilla. Vamos a leer
vamos a seguir el orden que está ahí porque ya me pasó las anteriores veces que me pierdo de esta guía y al final hay puntos que no los toco, que son interesantes. Así que vamos a leer lo que dice. La redención es el acto por el cual Cristo pagó el precio, el rescate, para liberar a los creyentes de la esclavitud del pecado, la ley y la muerte, haciéndolos, fíjense lo que dice acá, haciéndolos propiedad de Dios. Cristo es nuestro redentor, Cristo es alguien que nos redimió. Por lo tanto, nosotros ¿qué somos? Propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Esto no lo olvidemos nunca. Somos propiedad de Dios, ¿por qué? Porque Cristo nos compró. Redimir también tiene una acepción que es recomprar. Es decir, yo vendo algo o se me pierde, lo encuentro y lo tiene alguien injustamente, y entonces digo que me lo devuelva, pero no me lo quiere devolver, entonces yo digo que lo compro. Eso también es redimir. ¿Sí? Por eso el concepto de redimir es recomprar, volver a adquirir, volver a tener posesión de algo. Y se ajusta perfectamente a la historia de la humanidad. Ustedes recuerdan, cuando Dios creó al hombre, allá por Génesis, el hombre es y era propiedad de Dios. Y a raíz del pecado, el hombre pasó a pertenecer, a ser esclavo del pecado, de Satanás. Pero originalmente, en la mente de Dios, el hombre nunca debería haber sido propiedad de Satanás. Fíjense lo importante y lo grandioso de la obra de Jesucristo, que Jesucristo nos tiene que recomprar. Es decir, tiene que pagar un precio por nuestras vidas. Yo siempre recuerdo lo que dice nuestro pastor Gerardo cuando a él le mencionan y él escucha por ahí que dice la salvación es gratis. No es gratis. Acá hubo alguien que pagó. Y ese que pagó fue Jesucristo. Habiendo sido dueño antes. Y no pagó barato, pagó caro. La salvación no es gratis. En la salvación alguien pagó. Fundamento de la redención. Dice, la redención se basa en dos términos griegos que debemos entender bien. Yo la verdad desde hace un tiempo estoy maravillándome con el idioma griego, porque entender, obviamente que es difícil entender un idioma, más un idioma antiguo y más un idioma como el griego, porque nos abre la cabeza de tal manera que uno muchas veces encuentra la traducción que tenemos en la Biblia y por supuesto que se ajusta, Dios cuida el mensaje que nos llegó a nosotros. Pero cuando leemos la palabra original o la frase original, nos abre la cabeza porque nos da un montón de acepciones distintas. Todas encajan en la misma idea, pero nos hace ver de una manera distinta, más amplio, más grande la visión. Y acá dice, la redención se basa en dos términos griegos que debemos entender bien. La idea de pagar un rescate, y aparece la palabra ahí, litrón. Y fíjense, aparece una cita bíblica, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo se los anoté ahí, pero el que quiere contestarlo de la Biblia, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en litrón por muchos. El litrón, el rescate. Ahora, ¿qué también significa litrón? Litrón también significa soltar, significa rescatar.
significa reincorporar, significa reasumir también. Todas estas cosas significa la palabra litrón. En nuestra Biblia, en nuestro idioma castellano, se tradujo como rescatar, lo cual no está mal, al contrario, está excelente, está maravilloso. Pero sin embargo, significa soltar. Y como dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en soltar a muchos, en reasignar a muchos, en reasumir a muchos, en reincorporar a muchos. Y nosotros lo hemos traducido como rescatar, lo cual no está mal, al contrario, está perfecto. Jesús está declarando que su vida es el precio que se debía pagar. Éramos esclavos del pecado. Él pagó el único rescate aceptable. ¿Cuál fue? Su propia vida. Después también tenemos otra palabra, que es la palabra agorazo, y está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Alguien lo encontró? Si no lo leemos, dice, porque habéis sido comprados por precio. Abrazo. Ese precio es abrazo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez se recalca la idea de que somos propiedad de Dios. Ahora, agorazo es una palabra griega que tiene un único uso. Y el único uso que tiene la palabra agorazo, creo que lo tienen ahí, ¿no? En el apunte, agorazo, agorazo, es comprar o liberar del mercado, pero es liberar del mercado de esclavos. En aquel tiempo existía, lamentablemente, la esclavitud. Y era usual, era habitual, era normal, diría, que se compren y se vendan esclavos. Era algo cotidiano. Entonces, cuando uno iba a comprar esclavos, uno iba a hacer agorazo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, también aparece la palabra agorazo. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí, donde dice redimió, también aparece la palabra agorazo. Es decir, Cristo nos compró en el mercado de esclavos. Cristo nos compró en el mercado de esclavos de la maldición de la ley. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra redención es recomprar y también liberar. Ahora, yo les dije que hay dos palabras, pero en realidad hay tres palabras que significan rescate o que se traducen en rescate. Y la otra palabra es apolitrosis, que aparece en Efesios capítulo 1, versículo 7. La verdad que está bárbaro aquel televisor de atrás. En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos apolitrosis. Ahora vamos a ver la palabra apolitrosis, porque en esa palabra hay algo muy lindo. Dice, en quien tenemos apolitrosis por su sangre. En nuestra Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Apolitrosis es una palabra griega, obviamente.
¿Se acuerdan que el jueves pasado estábamos viendo el tema de la propiciación? Y habíamos visto un versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18, en donde decía que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y leíamos que esa palabra, la ira de Dios se revela, es la palabra apocaliptus, que parecía que es apocalipsis. En realidad es una derivación. Y Apocalipsis sabemos que es el último libro de la Biblia, y muchos, en algunas traducciones, ponen Apocalipsis como que el libro de revelaciones. ¿Se acuerdan lo que significaba Apocaliptus? Está formada por dos palabras que al unirse forman una sola. Apocalipsis está formada por apo, que significa terminar, finalizar, acabar, cumplimentar, escoger, y luctus, que significa tapa, cubierta. No me sale otra palabra, es tapa, cubierta, algo que cubre, cobertura. Entonces, cuando juntamos apo, que es terminar, con tapa, con cubrir, se termina la tapa, se descubre. Y si algo se descubre, algo se revela, algo que siempre estuvo, algo que siempre estaba. Por lo tanto, Apocalipsis es el libro de la revelación, es el libro que saca la tapa, es el libro que descubre la tapa, es el libro que desliza lo que ya está. En este caso, volvamos ahora, eso simplemente como introducción, volvamos ahora al término que acabamos de ver en Efesios capítulo 1, versículo 7, en que tenemos redención. Apolitrosis significa lo mismo. Apo, terminación, finalización, acabó. ¿Sí? Y litrosis, que lo acabamos de leer, es rescate. ¿Se acuerdan? Litrón es rescate. Pero tiene una terminación, que es cis. Apolitrosis. Entonces, literalmente así, en la seguidilla de palabras sería la terminación del rescate, y no les dije lo que significa cis, que es por medio de. Entonces, si le damos un sentido para que lo podamos comprender, para que lo podamos entender, apolitrosis significa se termina el proceso. Fíjense ustedes lo complejo y lo maravilloso del idioma griego, ¿no? Se termina el proceso de liberación por medio del rescate. ¿Cuántas palabras para una sola, no? Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 7 dice en que tenemos la finalización del proceso de rescate por medio del pago. ¿Se comprende? Fíjense, esto que por ahí lo leemos así rápidamente, pero sin embargo la riqueza y la profundidad de cada palabra, y volvemos a 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Lo que Pablo escribió no fue porque se le ocurrió a Pablo, no fue porque dijo, qué lindo sería poner esta palabra, fue porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros pudiéramos indagar, nosotros pudiéramos investigar, y el Señor nos pudiera bendecir con su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, Él más nos llena con su presencia. Más. Entonces, la redención es completa en nosotros.
La redención es absoluta en nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo realizó la obra en la cruz y nos redimió, nos compró, nos volvió a adquirir algo que ya era de Dios y se fue y se perdió. Ahora Cristo, con el sacrificio en la cruz, lo retomó, lo adquirió nuevamente. Vieron como el tema de la expiación y el tema de la propiciación se relata en detalle en Levítico capítulo 16. Y vemos el cumplimiento, como recién decíamos, en el Hebreo. El tema de la redención también se ve reflejado fundamentalmente en el libro de Ruth. Pero el tema de este pariente redentor lo vemos antes incluso de Ruth. Y aparece sus orígenes en Levítico. Leyes levíticas son. Leyes que aparecen. Amén. Entonces, ¿por qué hago mención? ¿Por qué les pedí fundamentalmente y les agradezco que hayan leído Ruth? Porque ahí es la primera sombra. ¿Se acuerdan que vimos tipos y sombras que después en Jesucristo se llevan a cabo? En el libro de Ruth se ve el tipo y sombra del Redentor. Y el Redentor tiene algunas características muy particulares que Jesucristo también cumple, que Jesucristo también lleva adelante. Porque de hecho Jesucristo es nuestro Redentor. Y la sombra y el tipo que se ve en el libro de Ruth son las bases, es la base, para después la obra que Jesucristo hace en nosotros. Ustedes recién lo nombraron. Para poder redimir tenía que ser pariente cercano. Tenía que tener poder, tenía que tener riqueza para poder comprar. Porque yo puedo ser primo, sobrino, tío de alguien y ser pobre y no puedo redimir a nadie. Por lo tanto, tenía que tener poder y tener capacidad, poderío. Y tercero, tenía que estar dispuesto a hacerlo. Tenía que tener la decisión de hacerlo. De hecho, ustedes mismos me dijeron, hubo un pariente más cercano que vos y no lo quiso hacer. Pero sin embargo, vos tuvo la disposición, tuvo la actitud, tuvo la decisión de poder hacerlo. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer acá en el apunte, dice, el Antiguo Testamento preparó el concepto de redención a través de Goel. Esta es la palabra. Redentor en hebreo. ¿Vieron el litrón que vimos en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Goel, esa palabra. El Goel era el pariente más cercano que tenía la obligación legal y moral de actuar como redentor en 4 situaciones. 4 situaciones específicas debían producirse para que este Goel pudiera actuar. Una, vengar la sangre derramada. 2, comprar de nuevo la tierra perdida. ¿Recuerdan ustedes, tanto Noemí como Ruth tuvieron que vender todo? Se quedaron sin nada porque estaban en la más absoluta pobreza. 3, desposar a la viuda. Una ley. Uno podía hacer eso. Cuando compraba la tierra también compraba lo que estaba adentro. Esto incluía a la mujer. A la mujer y a los hijos. También. 4, rescatar, comprar al pariente que se había vendido como esclavo. Jesús, nuestro Goel, para ser nuestro Redentor, Jesús tenía que ser pariente, como lo habíamos visto. Tenía que tomar carne y sangre. Y vean Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Cómo Él cumple esta función de ser nuestro pariente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es Hebreos.
Yo estoy leyendo de allá. Sí, Hebreos 2, 2. Y el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban a servidumbre. Amén, no, está bien, perfecto. Yo estaba buscando otra traducción en donde se nota que no lo noté, en donde él enfáticamente dice que conótelo con otras palabras, por eso me confundí un poco, porque hay una traducción que evidentemente no la noté, en donde dice que él se hizo familia nuestra. Al ser participante de sangre y carne, él tomó nuestra misma familia. Ahí está. No la alcanzo a ver, perdón, no la alcanzo a ver. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús, o de carne y sangre humana, para derrotarnos su muerte y para poder matar y decirle de Dios. Amén. Bueno, no la he hecho tampoco, pero hay una donde dice específicamente que él se convirtió en familia nuestra. Seguramente una traducción que es de esas hebreas literales que lo leía. Pero bueno, lo importante es que él, siendo Dios, tomó la forma de carne para ser nuestro pariente, para ser iguales a nosotros, para ser nuestra familia. Segundo, la capacidad de pago, ser rico, como dice Ruth capítulo 2, versículo 1, ¿cuál era la condición de vos? Dice que era un hombre importante y un hombre poderoso, dice, ¿sí? ¿Y cómo era Cristo? Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Pedro, esto lo voy a buscar. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Repito, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, ¿sí?, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo también tenía capacidad de pago. La capacidad de pago que tenía Cristo no era ni oro ni plata, era su sangre preciosa. Y segundo y tercero, perdón, la disposición. Ahora lo vemos en Marcos 10:45, eso lo tienen al comienzo del apunte, donde recién habíamos comentado que había un pariente más cercano que vos, que podía ser el pariente redentor, el Goel, y sin embargo no quiso. Y sin embargo acá, en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate. La misión de Cristo, Él vino con la misión de rescatarnos. Él vino dispuesto, vino por la actitud y vino por la decisión de rescatarnos. Ese fue el motivo. Esa fue la causa por la cual Jesucristo vino a este mundo. Rescatarnos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los efectos de la redención. Eso lo vemos en el punto 3. Dice: la redención es integral y nos libera de 3 servidumbres. Redención de la culpa del pecado. Efesios capítulo 1, versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Creo que hay una de las armas más efectivas que usa Satanás en nuestra contra, que es la culpa. La culpa. Yo conozco gente, y también me ha tocado a mí, de decirme: soy indigno de la gracia. Obviamente que somos indignos, obviamente que no merecemos estar acá, pero si Cristo ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos? ¿Quiénes somos nosotros para seguir juzgándonos? ¿Y quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? El Señor ya pagó el precio, el Señor ya nos liberó. Y entre las cosas que cuando Él pagó y nos liberó es de la culpa. Es muy intrincada nuestra mente, es muy compleja nuestra mente, es muy especial nuestra mente. A veces, ¿no les pasó a ustedes? Usamos expresiones tales como: ni yo me puedo entender. ¿Cómo voy a pretender que me entienda alguien si ni yo me entiendo? Decimos, ¿no? Y a veces caemos en ese rulo de culpabilidad en donde vienen los hermanos y nos dicen, viene el pastor y nos dice, viene un familiar y nos dice: ya Dios te perdonó. Yo no me perdono. No puede ser que yo haya hecho lo que hice. Acá dice, Jesús nos libera del castigo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos el rescate. Dios ya nos liberó de la culpa. Porque quédense tranquilos que Satanás va una y otra vez y varias veces por día, va a pinchar como la propaganda del pájaro loco, tic, 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 así constantemente. ¿Quién sos vos para estar ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Quién te dijo que Dios te perdonó? Dios me compró, me perdonó y me liberó. Amén. La redención también nos compra, nos libera de la maldición de la ley. Jesús nos libera de la condenación de la ley. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Esto lo habíamos visto el año pasado cuando leíamos Romanos. La ley en sí no es mala. La ley es buena. La ley es una regla que simplemente significa para tener una referencia, tener una medida. Pero la ley, ¿qué nos indica? Que todos nosotros, ¿qué somos? Pecadores. Por cuanto no podemos cumplir la ley. Entonces la ley nos condena, la ley nos lleva a juicio eternamente. Cada palabra que dice antes parece que pega justo en el centro, ahí va. Bueno, pero lo que pasa es que Cristo hizo que cada súbdito de Él pueda estar en las mismas condiciones que Él. Amén. Por lo tanto, si la ley indicaba, simplemente mostraba, porque la ley era como un... ¿Cuánto sabe la albañilería acá? Vieron que hay una herramienta que se llama plomada. La plomada, ¿qué nos indica? ¿Que una pared está derecha o está torcida? ¿La pared sirve para enderezar la pared? No. La pared simplemente... La plomada simplemente nos indica que está torcida. Somos nosotros los que tenemos que enderezar la pared. La ley es la plomada. La plomada se pone al lado mío y me dice: Horacio, estás contra torcido. Y así nos dice con cada uno de nosotros. La ley dice: no estás derecho.
estás falto, o estás torcido, estás inclinado, pero derecho de ninguno. ¿Qué dice Romanos 6:23? Por cuanto todos pecaron, que traducido sería, por cuanto todos, con la plomada al lado, están todos torcidos. Eso es lo que indica Romanos 6:23. ¿Sí? Entonces, Jesús nos libera de la condenación de la ley. La ley ahora ya no es nuestro Señor, nuestra guía, nuestro título. La ley ahora ya no tiene poder sobre nosotros, porque la gracia de Jesucristo reposó en nosotros, ¿sí? Y nos hizo libres del poder de la ley. Del poder de la ley. Redención del poder del pecado nos libera de la esclavitud y el dominio del pecado en nuestra vida diaria. ¿Qué dice Tito, capítulo 2, versículo 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Romanos 6:14 dice que el pastor predicó el domingo que pasó, no predicó Norberto, el pastor Norberto. Y al anterior, el pastor predicó Génesis. Y hay un versículo donde dice, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y yo me gustaría desarrollar ese versículo, porque ahí está, a mi entender, y le pido a Dios que me dé gracia para poder explicarlo. Ahí está la clave de cómo se vence el pecado. En el mismo Génesis. Al comienzo todo está la clave para poder vencer el pecado. El pecado es una triste realidad que a todos nosotros nos toca. El pecado es algo tremendamente ofensivo a los ojos de Dios. Y sin embargo vive por nosotros. No podemos negarlo. Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, no podemos cerrar los ojos y decir yo no peco o el pecado está lejos de mí. Le hacemos a Dios mentiroso. El pecado es una triste, lamentable y dolorosa realidad en nuestra vida. Pero acá dice, nos libera, nos rescata del poder del pecado. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. La redención tiene mucho más que ver para nosotros, pero nosotros debemos quedarnos con este concepto. Ya no somos propiedad de Satanás de justicia, somos propiedad de Dios. Y eso lo hizo Jesucristo cuando nos redimió, cuando nos compró, cuando nos volvió a adquirir. Hasta aquí vamos a dejar hoy el tema de la redención. Y si Dios quiere, el jueves que viene vamos a profundizar un poquito más, porque recién estamos tocando la superficie de la redención. La redención implica una transformación absoluta de nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y eso qué significa? Significa darle vuelta, analizar, concentrarte, investigar y cambiar tu forma de pensar. Pero cambiar la forma de pensar no es simplemente ahora pienso de esta manera y ahora pienso. No, la transformación de nuestra mente viene con conocimiento, viene con sabiduría, viene con profundizar en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendamos el concepto de lo que hizo Cristo en la redención, comenzamos a transformar nuestra mente. Y con una transformación de nuestra mente se transforma nuestra vida por el poder de la palabra. Amén. Dios te bendiga.